Hola, bienvenidos al curso MOOC El Derecho Civil Foral Valenciano. Estamos en el módulo tercero que trata sobre el derecho civil foral valenciano y la costumbre, influencia y efectos. Vamos a ver la unidad segunda que trata sobre los caracteres de la costumbre. Soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y lo primero que vamos a ver es los caracteres que tiene la costumbre como norma jurídica. Tenemos que tener en cuenta que es una auténtica norma jurídica. Se tiende a identificar la norma jurídica con la ley, pero eso no es así, sino que la costumbre también es una norma. Pero sin embargo, hay que también tener presente que la costumbre no es lo mismo que lo que se denomina una norma de cortesía, es diferente y además tiene unas características muy determinadas y concretas para que se considere como tal. El origen de la costumbre es siempre extraestatal, es decir, está creada por grupos sociales, no está creada por el legislador. Son normas jurídicas que están creadas por estos grupos y que no están incluidos en el mecanismo estatal. Se caracterizan además por una peculiaridad que es la forma de producción y de expresión o manifestación de la costumbre. Tenéis que tener en cuenta que la costumbre se va a aplicar en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada ante los tribunales. Tenéis que recordar que el juez no tiene obligación de conocer la costumbre y que hay que demostrar su existencia por cualquier medio admitido en derecho, ya puede ser por declaraciones de testigos, etc. Hay que tener en cuenta que es una fuente independiente del derecho. En la pirámide normativa tenemos en primer lugar lo que es la ley con las diferentes tipologías y luego en el segundo nivel está la costumbre. Tenéis que tener presente que nace y se desarrolla con absoluta independencia de la ley. Es una fuente de carácter subsidiaria, es decir, cumple una función de supletoriedad de la ley, es decir, se va a aplicar siempre que no haya una ley aplicable. Entonces hay que tener presente que nunca se puede alterar la prelación de fuentes, el orden jerárquico que establece la pirámide normativa y entonces la costumbre regirá siempre que no haya una ley. Hay que tener presente que se consideran inválidas las costumbres contrarias a la ley, es decir, esto tenemos que tenerlo presente porque no puede ir en contra de lo establecido en una norma. Bien, hay que tener también en cuenta que se admite aquellas costumbres que se producen en materias no reguladas por la ley o en las cuales en las materias la ley se remite de una manera especial a la costumbre. Hay que tener presente que cuando establecemos la lectura detenida de una ley, nos podemos dar cuenta de que en muchas ocasiones en el articulado de una norma, de una ley, puede decir que se aplicará o habrá que atender a la costumbre. Entonces, en ese caso, sabemos que la legislación, la ley, se está remitiendo a la costumbre del lugar. Es una fuente de carácter secundario, subsidiario, secundario, no rige la máxima iura novicuria. Y aquel que alega ante los tribunales la aplicabilidad de una norma consuetudinaria, es decir, de la costumbre, debe de probar la existencia, el contenido y el alcance de la misma, de tal manera que el juez tiene que conocer la ley, pero si es una costumbre se tendrá que demostrar que existe esa costumbre, en qué consiste y cuál es el alcance que tiene esa costumbre para que se pueda aplicar precisamente esa norma consuetudinaria. Solamente si se prueba la costumbre se va a aplicar, si no, pues no se va a poder tener en cuenta porque no se va a poder demostrar la existencia de la misma. Bien, todo lo que os he contado podéis además completarlo con alguna lectura bibliográfica complementaria. Bien, os recomiendo dos aportaciones que os pueden ser de bastante utilidad. Por un lado tenéis el artículo de Ramón Fernández, El Derecho Civil Valenciano ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Costumbre, en el que está publicado en el Anuario de Derecho Parlamentario en el año 2007. En este artículo podéis encontrar la referencia a la costumbre relacionada con el derecho civil valenciano, es decir, cómo se establece esa influencia de la costumbre en el derecho propio, que hay en determinadas materias, pues por ejemplo contratos de frutos o también en el ámbito de la caza, de la agricultura, de la ganadería, donde aparece la influencia muy evidente de la costumbre. Lo tenéis también de libre acceso en esta dirección de internet de las Cortes Valencianas. Y luego tenéis una monografía que también es de libre acceso, tenéis dos sitios para poderla consultar.
uno de ellos es RIUNET, que es el repositorio institucional de la Universitat Politécnica de Valencia, y también lo tenéis en el enlace de la revista de Derecho Civil Valenciano de la Universitat de Valencia en el apartado de estudios. Se trata del trabajo titulado Prospectiva del Derecho Civil Foral Valenciano, en el que se recoge también cuál es el futuro de ese derecho civil valenciano que se ha recuperado tras la reforma del Estatuto de Autonomía del año 2006, y además también se hace referencia a la influencia de la costumbre, sobre todo en el ámbito agrario, que es uno de los ámbitos más importantes donde se ha desarrollado la influencia de esta norma jurídica no escrita. Y luego también recomendaros el visionado de un objeto de aprendizaje que os puede resultar de interés. Este objeto es la costumbre, y donde podéis ver con más información todo lo que hemos estado viendo en esta unidad didáctica. Lo tenéis también de libre acceso en esta dirección de Polimedia, y lo podéis visionar, pues también dura unos cuantos minutos si es de vuestro interés. Con esto hemos terminado la segunda unidad didáctica del módulo tercero. Os agradezco vuestra atención y nos volvemos a ver en la siguiente unidad didáctica. Gracias.